Buenas noches amigos, bienvenidos a Sin Tregua a través del canal 86 de GIT TV y en todas nuestras plataformas digitales para todo el territorio nacional. Aquí estamos en este lunes 26 del mes de septiembre del año 2022. Para nosotros siempre es un placer compartir esta parte con ustedes. Visitó al presidente de la República, Luis Abinader, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, vino en compañía del congresista de origen dominicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adriano Espaillat. La comisión la integran también el comisionado del Departamento de Transporte de esa ciudad de Nueva York, de origen dominicano, y Dani Rodríguez, el concejal del Distrito 17 y presidente del Comité de Uso de Tierra, Rafael Salamanca, y el presidente del Círculo de Queens, Donovan Richards. Durante su salida en ese encuentro, el alcalde de la ciudad de Nueva York dijo que tenía un gran agradecimiento a la comunidad dominicana en virtud de que fue la que más lo apoyó durante la pasada campaña para él obtener la alcaldía. Dijo que su primer reconocimiento se inscribe en la primera visita que hizo a la ciudad de Santiago y que ahora va a acudir a la zona de desastre para verificar qué tipo de ayuda necesitan los dominicanos para a través de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, él canalizarla. Creo interesante esta visita, muy productiva. Creo que es un político cumplidor y lo que ha hecho en este caso no es más que devolverle al pueblo dominicano el apoyo que le ha dado durante su campaña para obtener la alcaldía. Bueno, hoy la ciudad de Santo Domingo amaneció con una tragedia y es que en un lugar de diversión del ensanche Naco del Distrito Nacional ocurrió el asesinato de una persona conocida como Edwin José Mejía Santana, mientras que los heridos son Joel Torres Osuna y José María Cruz Herrera. El tiroteo, según informó el vocero de la policía, Diego Pesqueira, se produjo en un establecimiento ubicado en la esquina de la avenida Tiradentes y Gustavo Mejía Ricard. El occiso se dice que era dueño de la discoteca La Santa de la avenida Venezuela de esta capital. Y hay varias conjeturas que pudieron dar con el móvil del asesinato. Algunos dicen que él estaba acompañado de una hermosa dama y que se produjo un altercado entre su victimario y los transeúntes que estaban allí. La tragedia evidentemente ha generado una gran conmoción en la sociedad dominicana. Esperamos que la Policía Nacional haga las investigaciones del lugar y pueda determinar realmente las causas que llevaron a este joven a cometer ese asesinato. No hay duda de que las discotecas siguen siendo un antro de problemas, sobre todo porque la mayoría violan el horario que ha establecido el Ministerio de Interior y Policía. Después de las 4 de la madrugada, ningún establecimiento comercial de expendio de bebidas alcohólicas debe estar abierto. Y lo primero que lo saben son las autoridades a través de un organismo que ellos han denominado el COBA. Sin embargo, muchas de esas discotecas están incluso fuertemente custodiadas por tropas de la policía. Cuando se acude, por ejemplo, a la Avenida España, se desaloja a los que están allí después de las 12 de la medianoche y se obliga a los dueños de esos negocios a cerrarlos. Sin embargo, estamos hablando del sector Naco, un sector de mucho privilegio en la ciudad de Santo Domingo y probablemente mantener abierta esa discoteca fue lo que generó esta tragedia, entre otras cosas. Bueno, arrancó hoy lunes el plan piloto Parquéate Bien que lleva a cabo el Intran, el Instituto Nacional de Seguridad y Tránsito Transporte Terrestre de la capital. Entonces, la idea es descongestionar la ciudad de Santo Domingo y establecerle a los conductores dónde deben parquearse, sobre todo en una sola dirección. Si no, sus vehículos serán removidos, llevados al canódromo y tendrán que pagar una multa. Ya hoy el plan comenzó a dar sus logros y ya podemos ver ahí las calles que son parte del proceso de movilidad urbana, que de acuerdo con la alcaldía del Distrito Nacional y el Intran buscan descongestionar a la ciudad de Santo Domingo. Hugo Veras, que es el director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, también dice que la idea es comenzar a partir de ahora a tratar de limpiar las principales avenidas y sectores residenciales de la capital. Vamos a ver lo que dice Hugo Veras.
Una persona que violente la ley sobre el asunto del parqueo y el estacionamiento que establece la fiscalización, ¿cuánto va a gastar para poder sacar su vehículo del centro de retención? Desde el momento que la grúa de DGC lo retiene y lo trae aquí. Ok, en una primera etapa, que es esta etapa que estamos iniciando en el día de hoy, la gente estará llamada a venir aquí y a pagar solamente la multa, la fiscalización, en una primera etapa de esta semana, pero luego de implementado el piloto, como estamos haciéndolo en el día de hoy, ya el ciudadano que no va a tener que pagar si no viola la ley, tendrá que pagar no solamente la multa, sino el costo de la grúa de remolque y el costo del parqueo también, que es lo que se está estableciendo. Nosotros, para llevar las cosas por etapas, lo estamos haciendo de esta manera, una parte de colaboración de parte de Intran, de parte de la DGC y de parte de la Alcaldía del Distrito Nacional, pero esto será en un corto plazo. Al final la gente tendrá que pagar su multa, la gente tendrá que pagar la grúa, como se hacía anteriormente, y la gente tendrá que pagar el parqueo. ¿Quiénes van a pagar por esto? Los que violen la ley. Si usted no viola la ley, si no viola el mal estacionamiento, nunca va a tener que pagar por eso. Así que despreocúpese de ese tema, que sabemos que la gente no va a violar, entonces no va a tener que pagar. La grúa es el pago del uso de la grúa por la autoridad y la traída aquí. ¿Se paga aquí mismo en efectivo o tiene que comprar un ticket, un formulario al banco? Usted lo puede pagar aquí mismo en este centro, incluso AGEMOF como institución está habilitada por la misma Procuraduría para pagar aquí la multa, para pagar aquí la grúa y para pagar el estacionamiento aquí también. O sea, todo es muy fácil. Okay, gracias, Hugo. Importante la medida, pero debe estar acompañada de otras que impliquen desalojar de las vías públicas a todos los venduteros. Eso no puede ser que la AME, que el Intran mantengan venduteros en las principales avenidas obstaculizando el tránsito. Tampoco que la mayoría de las motocicletas, incluidos los deliveries, se dedican a violar la luz en rojo de los semáforos y andan como la Honda del otro por todos lados. Ese es un tema que el Intran deberá enfrentar. Bueno, todos los políticos cuando acuden a Nueva York y a otras ciudades norteamericanas hacen una serie de ofrecimientos cuando están en campaña electoral. Sin embargo, cuando llegan al poder se olvidan de la diáspora. Vale decir que los dominicanos que están en el exterior son los verdaderos héroes de la pandemia COVID-19. Cerrado el turismo, aquí la gran parte de la economía dominicana dependió y depende del envío de remesas a la República Dominicana. Hoy, el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, plantea la creación de una comisión o un ministerio de los dominicanos en el exterior que se dedique al diseño y aplicación de políticas públicas en beneficio de la diáspora dominicana. Veamos. Nos permiten avanzar. Por eso es que comparto con el doctor Badía, no solamente es enviar remesas, es que hay una riqueza mayor en la medida en que el conocimiento lo puedo traducir en creación de riqueza adicional. Ese es el tema. Entonces, la idea que tenemos, cuando lleguemos al gobierno, es crear un ministerio de los dominicanos en el exterior. Cada vez no se vislumbra una solución a la crisis política y social haitiana. Ahora, la capital haitiana, Puerto Príncipe, amaneció paralizada en respuesta a su convocatoria a huelga general de 3 días formulada por dos de los más importantes, poderosos gremios de choferes de Haití. Mientras se reporta que haitianos prendieron fuego al Ministerio de Economía y Finanzas de Gonaí. A la cabeza de este movimiento de protesta, que tiene como punto base el rechazo al incremento de los precios de los combustibles, están el Frente Unido de Transportistas y Trabajadores de Haití, la Asociación de Propietarios y Conductores. La situación en Gonaí es complicada, según un informe. Todas las entradas principales de la ciudad están obstruidas por barricadas. La verdad es que lo que está viviendo Haití es un infierno. Y por cierto, hoy se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el tema único, la situación haitiana. Ojalá y ahí pueda surgir algún tipo de solución a la crisis haitiana. Precisamente el Consejo de Seguridad tiene la posibilidad de crear una fuerza internacional para restablecer la seguridad y el orden en la vecina nación haitiana. Se tiene previsto que en la sesión hablen los cancilleres de República Dominicana, Roberto Álvarez y sus colegas de Canadá y Haití, además de representantes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, Programa Mundial de Alimentos y de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos. Veamos. De cuál
Rusia es uno de los principales suplidores. Señor presidente, saludamos que el Consejo de Seguridad extendiera el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINU, hasta julio del 2023 y que incluyera la creación de una división para ocuparse de la violencia sexual y de género, una de las manifestaciones más aberrantes en este entorno de violencia. Los resultados esperados de la BINU están supeditados a lograr que los haitianos alcancen un acuerdo nacional como punto de partida para combatir y neutralizar a las bandas y, en segunda instancia, asegurar la celebración de las elecciones tan pronto como las circunstancias lo permitan. Lamentablemente, esa dinámica no ha prosperado y, en ese orden, República Dominicana considera que los esfuerzos de estabilización en Haití tienen que estar enfocados, lo hemos repetido numerosas veces, en la pacificación inmediata y en el diálogo político como únicas vías adecuadas para enfrentar la violencia y el caos. Así como lo ha expresado la representante especial del secretario general para Haití, yo quiero reiterar que las bandas criminales han aumentado su poder de asfixia en Puerto Príncipe y todo indica que la Policía Nacional de Haití no tiene la capacidad para contenerlas. Bien, esperamos también que se escuche la posición del Estado y Gobierno dominicano para que la comunidad internacional se interese por la crisis haitiana, porque de todos los países del área, República Dominicana es la más afectada después de Haití por esa situación. El gobierno anunció que creará un plan de emergencia, especialmente en las zonas afectadas por el huracán Fiona, a su paso por todo el país. La idea es reparar puentes, carreteras y otras vías, así como viviendas. Veamos lo que dice el presidente Luis Abinader. Todos los daños a las infraestructuras sufridas por el huracán, tanto en la región este, en la región nordeste del país, como también en todo el territorio nacional, porque recuerden que hubo lluvias en toda la isla, en todo el país, y por tanto hay también daños menores, pero en todo el territorio nacional, pero especialmente en la zona este y en el nordeste del país. Solamente para que ustedes tengan una idea, entre pequeños y puentes importantes están afectados para reconstrucción 35 puentes solo en la zona este del país, según los informes que hemos visto aquí. También muchos caminos vecinales, muchos también vías secundarias, o sea, de los municipios cabecera a los demás municipios de las provincias. Hemos actuado también en todo lo que es la recolección de escombros, vamos a continuar también. Eso es un programa día a día, porque recuérdense también que estamos reconstruyendo miles de casas en todo el territorio. Para esta tarde, ustedes saben que tenemos una rueda de prensa para poder ya ahí tener un estimado de las acciones, informar las acciones que hemos hecho. Bien, es el plan que el gobierno busca oficializar para asistir a las familias afectadas por las devastaciones generadas por el huracán Fiona a su paso por República Dominicana. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Después de la pausa seguimos sin tregua a través de GIT Televisión, canal 86 para todo el país. El fin de semana fueron las elecciones para escoger al primer ministro de Italia. Y esta vez se recayó sobre la primera mujer que gana esa posición. Se trata de Giorgia Meloni, que derrotó a una coalición de partidos de derecha. A ella se le considera una mujer seguidora de Mussolini, del fascismo, una mujer de ultraderecha y que tiene planteamientos verdaderamente cuestionables. También se le considera ser parte del grupo de Silvio Berlusconi, aquel italiano que ocupó varias veces la presidencia de Italia. Esa y otras informaciones las vamos a ver en el próximo resumen internacional y con él nos despedimos en este día. Buenas noches para todos.
Bienvenidos a El Mundo al Día, la actualización de noticias en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Comenzamos. El huracán Ian se desplaza por el Caribe y tiene en alerta al Servicio Nacional de Meteorología, especialmente en Florida. Allí saludamos a José Pernalete en Miami con la última actualización. José, ¿qué dicen los expertos? Acá precisamente los conocedores dentro del Centro Nacional de Huracanes advierten que las horas siguientes son decisivas para el fortalecimiento o debilitamiento de este huracán, cuya contundencia en estos momentos puede oscilar entre categoría 3 o 4. Es decisivo también lo que pueda suceder esta noche en horas cuando se aproxime a la isla de Cuba y posteriormente su desarrollo a través del trayecto que tiene. Intensas y continuas precipitaciones se produjeron en las Islas Caimán tras el paso del huracán Ian, recién formado este lunes y con trayectoria a través del Caribe. En Florida se advierte sobre un impacto desde la zona central del estado. En localidades como Kissimmee y Orlando, los mercados registran estantes vacíos de agua embotellada ante las compras de personas que buscan prepararse. El trayecto del ciclón amenaza con inundaciones en zonas costeras. Podría trasladarse absolutamente más en la península o incluso más lejos de la península. Verán marejadas ciclónicas en lugares como el suroeste de Florida, a pesar de que se proyecta que la tormenta se encuentra a unas 100 millas de la costa del suroeste de Florida. Ya se han emitido órdenes de desalojo obligatorias. Otras jurisdicciones tienen sugerencias de evacuaciones. Las instrucciones de evacuación a menudo son complicadas. En la parte de la costa que se espera que se vea afectada, hay dos cosas que me preocupan. Ante todo, es que no se ha tenido un gran impacto de huracán en mucho tiempo. Así que tenemos muchos residentes costeros que probablemente no tienen mucha experiencia con huracanes importantes. Además, esa parte de la costa oeste de Florida es increíblemente vulnerable a las marejadas ciclónicas. La bahía de Tampa se encuentra en el área de riesgo por la contundencia del huracán que oscila entre las categorías 3 y 4, aunque no se descarta que su fuerza se vea disminuida a partir del miércoles. Está previsto que en la noche de este lunes, Ian llegue a Cuba. Además del contacto peninsular que va a tener el huracán Ian, se prevé que el trayecto vaya a desplazar a este fenómeno meteorológico hacia la zona continental del estado de Florida, hacia Georgia y Carolina del Sur. Diva. Por supuesto que estaremos atentos. Cuídate, José Pernalete, en Miami. Y en Nueva York, este lunes concluye la Asamblea General de las Naciones Unidas con los discursos de Rusia, China, Venezuela y Nicaragua que denunciaron las sanciones que le impusieron otros países. Celia Mendoza nos reporta. Con llamados al respeto a la soberanía, denuncia de las sanciones y sin referirse a las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega, entregó su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Es hora de decir basta al imperialismo hipócrita que politiza, falsifica y denigra los derechos humanos que todos los días ellos mismos violentan y niegan. Afirmaciones que se dan días después que la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos reportara un deterioro de la situación de derechos humanos, persecución contra la Iglesia Católica y otras organizaciones que han sido expulsadas del país, donde según la ONU, 180 personas arrestadas en el contexto de la crisis continúan detenidas desde 2021 sin acceso a debido proceso y en condiciones inhumanas. Lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua. Un regreso a la democracia que, de acuerdo a Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, también han manifestado a Venezuela. Este lunes, la misión de determinación de los hechos de la ONU denunció en Ginebra una vez más el uso de los cuerpos de seguridad como el DGCIM y SEBIN para acusar e intimidar. Las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perduran. Aún así, el canciller venezolano Carlos Faría evitó contestar a La Voz de América al respecto. ¿Qué dice de ese reporte de violaciones de derechos humanos que acusa a Venezuela?
Sin embargo, en su discurso a la plenaria, al leer una misiva de Maduro, dijo: ciertamente se ha tejido una perniciosa campaña mundial de descrédito y estigmatización contra nuestro pueblo. Mientras llega a su fin la Asamblea General de Naciones Unidas, en Ginebra se está analizando la extensión de la misión de verificación de los hechos de Venezuela, la cual, según el representante permanente de Venezuela, se opondrán a que esto suceda. Diva. Gracias a Celia Mendoza por su trabajo en el marco de la Asamblea General de la ONU. Y precisamente apoyo financiero no reembolsable pide a la comunidad internacional el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Ángela González conversó con él y nos presenta este reporte. Costa Rica no se da abasto para procesar más de 200.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de este país, sumados a una gran parte de las más de 1.200 organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su capacidad de funcionar y a los medios de comunicación que ahora operan desde allí. El país ha tenido que invertir en educación y seguridad para estas poblaciones, incluidos también los venezolanos que buscan paso o residencia temporal. Estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Estados Unidos ya ha mostrado interés en apoyar este llamado, mientras el país se ha sumado a la preocupación de la región por la violación de los derechos humanos por más de 180 presos políticos en Nicaragua privados de visitas y en malas condiciones. Esto en conjunto con la amenaza de una frontera militarizada. Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso en suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército. Luego de reuniones bilaterales, el ministro regresó a San José para darle paso a su agenda local enfocada en la emergencia climática que se vive en la región. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. La opinión de los estadounidenses está dividida sobre la estrategia republicana de enviar migrantes en autobuses a varias ciudades del país, según una reciente encuesta. Jorge Agobián nos cuenta más. Lo que ha hecho enfrentar a la Casa Blanca y a líderes republicanos también divide a los estadounidenses. Según una encuesta, 42% de los votantes registrados piensa que es apropiado enviar a migrantes en autobuses a grandes ciudades, con el fin de mandar un mensaje al presidente Biden sobre la crisis migratoria. Otro 41% lo considera inapropiado. ¿Sabes dónde te están llevando? Los datos fueron expuestos por una reciente encuesta de Morning Consulting. La movida fue para enseñar la hipocresía. No es que eso sea la solución, que él no está diciendo, ni pienso yo, que mandar 50 gente a diferentes ciudades es la solución al problema. El senador por Florida, Marco Rubio, apoyó este lunes la estrategia de gobernadores republicanos que han enviado a cientos de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera a ciudades gobernadas por demócratas. ¡Gracias! La mayoría de los trasladados son nacionales de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Casa Blanca denuncia que los migrantes están siendo usados con propósitos políticos. ¿Se van a poner serios con ese problema o van a estar haciendo esas cosas para hacer juegos políticos? Están jugando juegos con nuestras vidas, con las familias de nosotros que están viajando a este país, y eso es algo que el presidente Biden nunca va a hacer. La polémica ocurre a menos de 2 meses de las elecciones legislativas de medio término, en las que el asunto migratorio es una de las prioridades de campaña del Partido Republicano. Presidente Biden. La administración demócrata sostiene que apoya un sistema migratorio humanitario y justo, mientras se enfrenta a un número sin precedentes de cruces irregulares en la frontera. Jorge Agobián, Voz de América. Italia cambió su historia al elegir a Giorgia Meloni, representante de la extrema derecha, como primera ministra. Jacopo Luzzi nos cuenta sobre sus críticas a los inmigrantes, la Unión Europea y a las minorías.
Los votantes italianos rompieron varios precedentes este domingo, respaldando a partidos que ahora formarán el gobierno más derechista desde la caída del fascismo y su líder Benito Mussolini en 1945. Un gobierno que será casi seguramente encabezado por una mujer por primera vez. Giorgia Meloni, con un largo historial de ataques contra la Unión Europea y los inmigrantes y una fuerte defensa de la familia tradicional, ha sembrado preocupación sobre la confiabilidad de la nación en la Alianza Occidental. Debemos recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Es a partir de mañana que debemos demostrar nuestra valía. Frente al abstencionismo más alto de la historia, solamente un 63% de participación y una izquierda muy dividida, Meloni y sus aliados ganaron las elecciones con solo el 44% de los votos. Según el analista Diego Battistessa, el apoyo de Italia al atlantismo no está en duda, pero la relevancia de Italia podría reducirse. Meloni se va a dar cuenta muy pronto que para poder mantener estable no solo el gobierno, sino también su coalición, que llamaríamos de derecha-centro, ya no de centro-derecha, será bastante importante mantener la línea que había sido trazada por Draghi y no acercarse a posiciones tan radicales como la de Orbán. Los desafíos serán muchos para el nuevo gobierno, en particular a nivel económico, frente a los mercados que por ahora no reaccionan con miedo a esta victoria. Jacopo Luzzi, Voz de América. ¡No los grandes finanzas! Tras años de tensión, Colombia y Venezuela reabren sus fronteras comerciales. Voz de América le informa desde el lugar de la noticia. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Pues vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Luego de 7 años se reactiva la frontera colombo-venezolana. Desde la ciudad colombiana de Cúcuta saludamos a Hugo Echeverry, quien nos reporta sobre el tránsito comercial. Hugo, empecemos por conocer cuál ha sido el mensaje del presidente Petro. Sí, buenas tardes, saludos desde Cúcuta, Colombia, a estudios. Uno de los, aparte del presidente Gustavo Petro, envió un mensaje a los migrantes venezolanos y que dice que él quiere que ellos estén en calma en este país y los que vivan en Colombia gocen de plenos derechos para que mantengan esa calma precisamente los que viven acá en este territorio.
Después de 7 años de cierre de frontera y 3 de relaciones suspendidas entre los dos países, se reactiva la actividad comercial entre Colombia y Venezuela con la apertura del cruce fronterizo en el puente internacional Simón Bolívar para vehículos comerciales. Según datos de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, el número de vehículos de mercancías que viajaron entre los dos países en 2008 llegó a 227.672, cifra que se redujo significativamente tras el cierre de la zona. Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje. La decisión ha sido particularmente celebrada en la zona fronteriza, que experimentará una reactivación de importación y exportaciones de bienes que hasta ahora llegaban por trochas de contrabando. Yo estoy seguro de que vamos a catalizar en forma muy coherente, en cifras, en indicadores con visión de largo plazo. Una reactivación comercial que llegue a los 4.000 millones de dólares es la meta de este gobierno, con miras a los 8.000 millones de dólares que años atrás se registraba, aseguró el mandatario colombiano. Según la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, este año podría llegarse a los 1.200 millones de dólares. Esto nunca debió pasar. Jamás. De Venezuela son pueblos hermanos. Dicen el transporte general como era hace unos años atrás, que uno podía pasar libremente con el carro y hacer su diligencia y volver. Con la reapertura del puente de Tienditas, que también hace parte de esta reactivación comercial en las próximas semanas. Gracias a Hugo Echeverry. Y seguimos en Colombia porque centenares de personas salieron a protestar este lunes contra algunas políticas del presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá, Yair Díaz nos reporta cómo transcurre la jornada. A menos de 2 meses de la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en Colombia, varios sectores convocaron una multitudinaria marcha en contra de un proyecto de reforma tributaria. Otras propuestas que causan revuelo en la oposición son el alza de los precios de los combustibles y el impuesto al consumo de plásticos de un solo uso. Que en la campaña política engañó al pueblo colombiano con mentiras, que iba a ser el cambio, que íbamos a vivir sabroso en 1 mes y medio. ¿Cómo será en 4 años? Nos acaba nuestro país. Muchos ciudadanos afirmaron que salen a las calles a marchar porque sienten miedo de ser expropiados. Un gobierno que está proponiendo una reforma que tacha, que daña el derecho a la propiedad privada. Y hay que salir a exigir nuestros derechos. Otros colombianos consideran que el gobierno de Petro solo lleva 2 meses y no apoyan la movilización. No las apoyo, pero sí pienso que muchas personas creen que es culpa de Petro cuando las otras administraciones hicieron malos manejos. Para evitar un estallido social como el ocurrido en los años 2019 y 2020, autoridades pusieron alrededor de 1.000 policías en todas las ciudades acompañando las manifestaciones. Un dispositivo de la Policía Nacional muy completo de acompañamiento a la marcha pacífica por las diferentes vías. Una movilización que estuvo convocada en 35 ciudades de Colombia y el mundo. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Nicaragua, analistas coinciden en que numerosos candidatos oficialistas llevan varios periodos en sus cargos. Donaldo Hernández conversó con expertos de cara a las próximas elecciones municipales de noviembre. La actual alcaldesa de Managua, Reina Rueda, será la candidata del partido oficialista Frente Sandinista para ocupar nuevamente el gobierno municipal. Es su primera reelección y en periodos anteriores fue concejal y vicealcaldesa de la ciudad capital. Nos alegra continuar con este proyecto acompañando al comandante Daniel, a nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario. Especialistas en temas electorales acusan al oficialismo de no practicar la alternancia en los gobiernos municipales. Hasta la fecha, hay más de 40 alcaldes que han repetido en el cargo desde que el presidente Daniel Ortega llegó al poder, según una investigación del diario La Prensa publicada a inicios de año. La práctica política dentro de las municipalidades en Nicaragua no es más que una repetición de lo que acontece a nivel estatal o a nivel general en el país. Para estas elecciones municipales del 6 de noviembre no se esperan muchos rostros nuevos en las candidaturas, según datos del observatorio Urnas Abiertas.
Otros especialistas critican que una vez más las elecciones municipales serán sin la participación de la oposición y sin observación internacional. En una relación de ganar-ganar con la familia presidencial y con la cúpula del Frente Sandinista, más de 4 millones de nicaragüenses están llamados a las votaciones municipales para elegir a las autoridades de 153 alcaldías. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuba aprueba el nuevo Código de las Familias que permitirá a personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar hijos y la gestación subrogada, entre otras propuestas. El 66% de los cubanos votaron a favor del nuevo marco legal, según los resultados difundidos este lunes por el Consejo Electoral Nacional de la isla. La nueva normativa reemplazará a la vigente desde 1975. Se declara emergencia nacional en Honduras. Todos los detalles en minutos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Honduras declara emergencia nacional. Óscar Ortiz nos cuenta sobre las muertes y los cuantiosos daños causados por lluvias torrenciales. 13 personas fallecidas y más de 15.000 damnificados es el saldo de las lluvias a lo largo de Honduras. Las evacuaciones continúan y aproximadamente 7.000 personas han sido trasladadas a albergues en distintos departamentos del país. El alto grado de vulnerabilidad en zonas cercanas a los ríos ha llevado a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a declarar una emergencia nacional durante 90 días, porque las precipitaciones continuarán. Más de 17.000 personas afectadas. De ellos, 13.000 personas están albergadas en diferentes departamentos y municipios del país. Están recibiendo la atención necesaria en los diferentes albergues. Esto hasta este momento. Podría variar el día de mañana. El informe de las autoridades revela que entre los fallecidos hay hombres, mujeres y niños. Además, reportan daños en zonas productoras y viviendas y vías de acceso bajo el agua. Miedo, ¿verdad? Han entrado en pánico y se han llevado sus cosas, ¿verdad? La gente ya está en los albergues las que se les cayó la casa. Unos están en casas de particulares, otros en familiares, otros han buscado casas donde alquilar, ¿verdad? La situación es difícil. Mire, tenemos aproximadamente más de 200 personas que están perjudicadas, ¿verdad? La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitó este fin de semana uno de los puntos más afectados por las inundaciones, donde al menos 10 comunidades han sido evacuadas. Mientras tanto, las lluvias continuarán en los próximos días y las autoridades prevén más evacuaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Guatemala se reportan 2 muertos y 3 personas heridas por gigantescos socavones en plena calle de la ciudad de Villanueva. 2 huecos de unos 30 metros de diámetro literalmente se tragaron varios vehículos y una motocicleta. La falla es producida como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el territorio guatemalteco. Natacha Dupeirón y Verónica Castro juntas protagonizan un filme sobre segundas oportunidades. Les mostramos al volver. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Natacha Dupeirón protagoniza su primera película a estrenarse en Estados Unidos. Verónica Villafañe habló con ella sobre el filme que explora segundas oportunidades. La vida rara vez nos da una... En Cuando sea joven, la mexicana Natacha Dupeirón comparte el personaje de Malena con su paisana Verónica Castro, una mujer que mágicamente revierte a sus 22 años, dándole una segunda oportunidad en la vida y retomar sus sueños de ser cantante. Eso le dio a la joven actriz ocasión de mostrar su talento musical. Creo que este personaje me regala esta oportunidad de experimentar y aparte con boleros que yo los amo y los respeto muchísimo. Esta es la segunda colaboración de las 2 actrices. ¿Cómo fue trabajar nuevamente con Verónica Castro? En la Casa de las Flores la conocí y justo hicimos una amistad bien bonita y platicamos mucho sobre hacia dónde queríamos llevar a Malena. Fue hermoso, ella es una excelente actriz, es una gran persona y gran amiga y compañera, entonces esta experiencia la recuerdo con mucho amor. Además de su larga trayectoria en telenovelas y cine, Natacha interpretó a la odiosa Chiquis en La Casa de las Flores y a una concursante de belleza en el thriller Señorita 89. Fue un proyecto bastante duro para mí. Yo soy feminista y soy activista y hablar de temas de violencia de género a mí me causan incomodidad y me hacen reflexionar. Natacha actualmente está aprendiendo inglés y tomando clases de actuación en Los Ángeles, tal vez preparándose para Hollywood. No hago planes, mi plan no es ir y hacer algo, sino mi plan es ser feliz y poder cambiar de lugares para tener una mente más abierta, ser una persona más empática. Cuando sea joven se estrena en más de 300 cines en Estados Unidos. Estoy segura que la gente la va a disfrutar muchísimo. Es reconectar con México, con el cine de oro, con los boleros, con Verónica Castro. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y de esta manera nos despedimos en El Mundo al Día. Los acompañó Diva Lizeth Cash.